Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo curso. Espero que todos estén bien. Bueno, vamos a estar viendo la primera clase de la semana, que es la clase en este caso, estamos estudiando por el libro de Evangelio de San Mateo, ¿no? Y el cual vamos a estar estudiando el capítulo 2. Este capítulo 2 lo vamos a tener teóricamente en esta misma clase, lo van a ver en la parte de abajo, donde van a tener la parte teórica que pueden estudiarlo también sin ningún problema. Pero de este capítulo he tomado algunos versículos y para estudiarlos y meditar en cada uno de los versículos, y realmente qué nos quiso decir o qué podemos aprender de estos versículos en el capítulo 2 de San Mateo. La clase se llama Un nuevo camino, ya van a ver por qué, y vamos a ella. Vamos a estudiar lo primero que vemos en el capítulo, en este capítulo es el nacimiento de Jesús. Vamos a estudiar el nacimiento de Jesús y las señales que Dios dio a los magos para que ellos fueran a ver a Jesús y llevarles obsequios y darle la poderles verlo personalmente, ¿no? Y bueno, alabarlo como Rey de Reyes en ese momento. Si vemos en el capítulo 2, vamos a leerlo y vamos a ver qué nos trae. Nos dice así, ¿no? Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en día del rey Herodes, Herodes es un rey que gobernaba en ese momento, ¿no? Vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? El rey de los judíos, ¿no? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyeron esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Bueno, a ver las cosas en este versículo y vamos a estudiar algunos, algunos puntos importantes. Primero, Dios en sí, ellos no, esto era tres magos que venían, reyes de otros continentes, que venían a adorar al niño que había nacido, el rey de reyes. Pero ya esta señal se había dado por Dios. Ellos no venían por casualidad. Ya Dios le dio la señal, el camino por donde tenían que seguir. Ya Dios le estaba dirigiendo mediante esa estrella para que llegaran hasta donde estaba Jesús, ¿no? Donde estaba el Rey de Reyes, ¿no? Eh, ahora, vemos a un rey que se llama Herodes en ese momento, que turbó. ¿Y qué es turbar? ¿No? ¿Qué es turbar? Se turbó. Bueno, turbar básicamente es agitarse, alterarse, ¿no? Perturbarse, ¿no? Y fíjense, y aquí vamos a la reflexión de este acontecimiento. Primero, Dios siempre nos da el camino a seguir para llegar a Jesús, siempre, ¿no? Siempre nos da el camino para llegar a Jesús. Si vamos en esa señal, en ese camino, o seguir las señales que Dios nos da en busca de la salvación, ¿no? Siempre cuando tú estás en el mundo y tú sales del mundo, estás saliendo del mundo, vas a conseguir que el enemigo, y ahora, bueno, los que se están incorporando a la clase, bueno, yo voy a poner una etiqueta, una pequeña etiqueta enemigo. Cuando hablo de enemigo, estoy hablando de Satanás, ¿no? Sin Satanás y sus demonios, ¿no? Que es el enemigo número uno que quiere ser similar y es el traidor, bueno, toda una serie de situaciones que en este momento no van al punto. Luego vamos a estudiar unas cosas para estar prevenido de ese enemigo. Ahora, fíjense, vamos al punto. Eh, los reyes
Dios le dio unas señales, le dio señales para que fueran al camino a buscar a Jesús, fueran a ver a Jesús. Cuando nosotros estamos en el mundo, Dios nos empieza a dar señales. Ya desde el momento que nosotros estamos dentro del vientre de nuestra madre, ya nosotros, los creyentes, todos estamos sellados por Dios para seguir el camino de Jesús. Ahora, fíjense lo siguiente. Él le dio una señal muy clara, le colocó una estrella para llegar hasta Belén, a los reyes. Nosotros, Dios, en el camino que estamos porque eh, nosotros nacimos y somos pecadores, ¿no? Y nosotros en sí, cuando Dios nos da ese camino para seguir, vamos a encontrarnos con muchas turbulencias. Y esas turbulencias es el enemigo que se turba porque no quiere que tú te salgas del mundo. Quiere que tú sigas en el mundo. Quiere que tú sigas en el pecado como tal. Quieres que no busques a Jesús, que no busques la señal que Dios te está dando para tu camino. Dios te da un camino para seguir. Estás en el mundo, pero Dios te está sacando de ese mundo. Te está sacando de ese mundo para que sigas y vayas a los pies de Jesús. Pero el enemigo pasa lo que le pasó a Herodes, ¿no? Que se turba. Dice, no, tú no puedes salir de donde te tengo, atado. Tienes que seguir conmigo. Ahí es donde nosotros tenemos que ser firmes y seguir esa señal, ¿no? Esa señal que Dios nos da para llegar a los pies de Jesús. A veces las señales son claras, muy claras. A veces no son tan claras, porque a veces Dios nos las da de alguna manera muy sutil. A veces no son tan sutiles, son muy claras. Se te presenta una persona, te busca, te lleva la palabra y tú no quieres. Si tú no quieres, ciega, te da muchas señales para que vayas a ese sitio, a ese templo, para que aceptes a Jesucristo como tu Salvador. Y nosotros, o muchas personas, actúan de una manera u otra. Entonces tenemos que estar muy pendiente de cuando estemos caminando. Espero que todos estén caminando hacia allá, hacia buscar a Jesús, a buscar el camino de la salvación, ¿no? Seguimos a ver qué nos trae este edificante capítulo y vamos a el versículo 7. El versículo 7, donde dice, vamos a analizarlo, vamos a leerlo y lo meditamos. Recordemos que van a tener la parte teórica. Las clases básicamente vamos a estar trabajando, vamos a estar estudiando según los temas y edificándonos según los temas que vayamos estudiando por capítulo. Vamos a ir estudiándolo capítulo por capítulo. La idea es que aprendemos lo máximo de las enseñanzas de Cristo. Ahora, en el capítulo 7 nos dice lo siguiente. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Fíjense, él estaba buscando diligentemente, o sea, va buscando eh, indicios, informándose, dónde, con los astrólogos, todo para ver dónde se dirigía esa estrella, porque incluso él la estaba viendo. Él la estaba viendo, pero no sabía dónde estaba viendo la señal, que había una señal que estaba llamando a estos magos, que estaban haciendo el rey, pero él no sabía dónde estaba. Ahora, y enviándole a Belén, enviándole dijo, y allá y averiguar con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacérmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Fíjense lo siguiente. El enemigo siempre va a trabajar en secreto, ¿no? Está como lobo hambriento buscando a quien devorar en secreto. Él con sus legiones de demonios siempre va a estar tratando de que esa persona que está saliendo del mundo
esa persona que está caminando hacia Cristo, no lo haga, no lo haga, simplemente no lo haga. Él busca sus herramientas diabólicas, ¿no? Quiere, para que tú desistas de ese camino, ¿no? Dios te está dando, y él está viendo de antemano que Dios te está llamando, que Dios te está llamando. Y él está viendo como lo vio el rey Herodes, que vio la estrella, él también lo está viendo que un, un alma que en realidad no le pertenece, está saliendo de ahí porque él por sus propios pies, está saliendo del mundo, está saliendo del abismo y va directamente buscando la luz, que es la estrella, que es Jesús. Y el enemigo no quiere eso. El enemigo ve muy molesto, como está haciendo, o lo hizo Herodes, pero no sabe cómo detenerlo. ¿Por qué no sabe cómo detenerlo? Porque ya cuando tú aceptas a Cristo y cuando tú vas hacia sus pies, no hay nadie que te detenga. No hay nada que te detenga. Ahora, ¿qué pasa con esto también? Tenemos que ver esto. Él dice, Herodes, en aquel momento, dice que ubiquen dónde va esa estrella, dónde está esa estrella y dónde está el rey para él adorarle también. Y aquí vamos a una reflexión también, ¿no? Tenemos que estar muy atentos cuando vamos por el camino eh, hacia, hacia la salvación. Cuando vamos a ese camino hacia la salvación, cuando vamos a ese camino estrecho que Jesús nos ha nombrado y que vamos a estar estudiando, vamos a conseguir personas, incluso dentro de tu casa, que no te van a dar aliento en ningún momento. Personas que son manipuladas por el enemigo para que simplemente tú desistas. Personas que dentro de tu congregación, como Herodes, ¿no? Que él dice que lo iba a adorar, ¿no? Yo voy a adorarlo. También busquen, yo voy a buscarlo para adorar al Rey de Reyes. Y en realidad, lo que él tenía no era eso. Lo que él quería era otra cosa. Era eliminarlo, porque él no quería que naciera. Así como el enemigo no quiere que nazca, el enemigo no quiere que nazca tu fe, el enemigo no quiere que nazca tu seguimiento a Cristo y no quieres que seas salvo, porque te quiere para él. Entonces tenemos que estar pendientes en ese camino que estamos caminando, que las personas o algunas personas, y a veces las personas que tú menos piensas, te van a querer sacar de tu propósito. Y sobre todo, no de tu propósito, del propósito de Dios, que ya tiene el camino dirigido hacia Él, hacia Cristo. Vamos a seguir viendo y estudiando. Ok, en el 11 tenemos algo bastante interesante. Él dice, y al entrar en la casa, vieron al niño cuando ya llegaron al sitio, a pesar de todas las turbulencias, a pesar de Herodes haberlo tratado de manipular, a pesar de todo, que Dios todo lo hace perfecto, porque si Dios hubiera mandado a tres personas mortales que no habían sido reyes, ellos eran reyes de otros continentes, seguramente habían sido eliminados, muertos por Herodes, porque no quería que fueran para allá. Nada. Posiblemente hubiera pasado eso, pero como eran reyes, él tuvo que, estaba a su misma altura del reino, del rey de esos continentes. Entonces, fíjense lo que dice. Ya ellos llegaron al sitio al final de todas las turbulencias que tuvieron por el camino, y dice así, ¿no? Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirras. Fíjense, primeramente,
tenemos que ser fuertes para llegar a ese camino, para llegar. Tenemos que ser fuertes para llegar mediante ese camino que vas del mundo hacia los pies de Cristo, mediante ese camino que vas del mundo, te va a pasar como los Reyes Magos, ¿no? Los reyes que le pasaron todas estas situaciones. Ahora, luego que tú llegas a esa nueva vida, a esa nueva vida con Cristo, debemos de hacer como hicieron los reyes. Ellos le entregaron lo mejor de lo mejor de lo mejor para adorar al nacimiento del Salvador. Y nosotros también tenemos que entregar lo mejor de lo mejor para poder y para adorar a nuestro Salvador, que se llama Jesucristo. ¿Qué pasa con esto? No le estoy diciendo que tienen que entregar bienes materiales o cualquier cosa, aunque sí hay todo que sea dirigido por Dios, pero más que todo, lo que sí tienen que entregar en sí es lo que Dios ve en sí, que es su corazón. Eso es lo que tienen que entregar. Tienen que entregar el corazón y estar dispuestos a, como lo dijo Jesús, a cargar la cruz y seguirlo, ¿no? Ya llegaron de las tinieblas hacia la luz, de las tinieblas hacia la luz, como lo hicieron los magos, ya lo hicieron. Entonces, si llegaron ya ahí, tienen que dar lo mejor de lo mejor de la persona. No hablo de material, sino de la persona, de la persona. Tienen que entregar todo, todo, ¿no? Jesús lo dijo, si me quieren seguir, ¿no? Niéguense a sí mismos, ¿no? Si tú te niegas a ti mismo, tus, tu, an- tu el antes ya no es el antes, es el ahora. Es los caminos simplemente que Jesús quiere que tú camines, no los caminos que tú piensas caminar. No caminar con Jesús a mi manera. Eso a mi manera, no. Es a la manera de Él. Entonces tienes que entregar todo lo que tú tengas, lo mejor como lo hicieron los reyes, y adorarlo constantemente y pedirle orientación y pedirle dirección, sabiduría y todo para poder ser un discípulo, perdón, de Cristo. Ahora, seguimos. Aquí en el 12 conseguimos algo muy importante, ¿no? Cuando dice, pero siendo avisado por revelaciones en sueños, que no volviesen a errores. Estamos hablando de los reyes. Regresaron a su tierra por otro camino. Fíjense lo siguiente. Eh, debemos estar muy atentos, ¿no? Precavidos, ¿no? No dejar la guardia de ninguna manera. ¿Por qué? Ya cuando ya Dios te dio, te cambió y te forzaste como lo hicieron los magos para llegar a los pies de Jesús. Ahora, no puedes ir por el mismo camino que ya Dios te sacó. No puedes devolverte por el mismo camino. Ya ese camino que ya tú tenías de las tinieblas hacia la luz, no puedes volver por ese camino. Ya eres otra persona. Ya empieza la transformación. Ya necesitas la aceptación. Ahora viene lo que es, vas a renovarte completamente. Vas a ser una nueva persona, una nueva criatura, como lo dijo Jesús, ¿no? Entonces, no puedes seguir, tienes que ir por otro camino, pero el camino que Dios te dice que tienes que seguir. Solo es como lo hicieron los magos. Los magos en los sueños, en el sueño, les reveló Dios que no siguieran por ese camino. Y ellos simplemente no siguieron por ese camino y siguieron por otro camino hasta llegar a su casa. El camino de tu casa no va a ser el mismo camino que recorriste cuando llegaste a los pies de Cristo. No va a ser, es otro camino. El camino que Dios quiere que tú camines. Ese es tu camino. Entonces, ya, ya estás naciendo de nuevo, ya estás restaurándote de nuevo.
Entonces tenemos que volver por otro camino que Dios quiere que caminemos. Seguimos. Ahora en la 13 se habla de algo muy importante. Vamos a leerlo. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José, el esposo de María, y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye de Egipto, y permanece allá hasta que yo diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Fíjense, él protegió al niño por esta aparición que le pareció a Jesús, pero eso le pareció a José. Ahora, nosotros tenemos que proteger mucho nuestra salvación, proteger totalmente del enemigo, ¿no? ¿No? Tenemos que, a veces, diría, si Dios, si Dios te saca de un camino, te saca de un sitio y te dice que camines por otro sitio, por otro sendero, que te vayas de ahí y te coloques en otras, porque tu salvación, tu alma, realmente puede estar en peligro por las hechos del enemigo. Entonces nosotros debemos estar pendientes también de esas señales, porque a veces no queremos salir de un sitio y queremos estar en los mismos sitios, en los mismos lugares donde yo frecuentaba cuando estaba en el mundo, cuando yo hacía, qué sé yo, cualquier sitio, y esos lugares no convienen y no convienen que tú lo visites. Ya no puedes, no debes de hacerlo. No que no puedes, sino que no debes de hacerlo. No te edifica y más bien te debilita. Entonces, tenemos que también estar muy pendientes cuando Dios no quiere que tú frecuentes esos sitios que a él no le gustan. Entonces, también tenemos que ver ese tipo de revelaciones que pueden ser por muchísimas formas, ¿no? Sueños, personas, X, revelaciones también, o cualquier situación que Dios disponga para hacerte decir que no vuelvas ahí, solamente hasta que lo diga. Porque a veces es hasta que en ese sitio ya aconteció lo que realmente te hacía daño y ahora sí puedes volver. Como lo vemos en este capítulo. En el capítulo 7 dice, perdón, 19. Pero después de la muerte de Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José en Egipto y diciendo: levántate, toma al niño y tu madre y vete a la tierra de Israel, porque has muerto lo que procuraban la muerte del niño. Fíjense, como le digo, o sea, quizás Dios te saca de un sitio, de un país, de un lugar, para resguardarte, para enseñarte, o quizás para adiestrarte, como pasó con muchos. Y luego te dice: ahora vuelve, como pasó con Moisés, ¿no? Moisés lo sacó por 40 años en el desierto, al desierto. Y luego volvió a conquistar con Dios delante a liberar el pueblo de Israel. Ahora, cuando Dios nos saca de ese camino y nos pone en un lugar, es con un fin específico, es para algo. Luego de ese camino que nosotros hemos estado, el tiempo que Dios lo disponga, es que nosotros podemos volver cuando Él lo disponga a ese sitio, cuando Él lo disponga. Porque ya lo que realmente dañaba o te podría ocasionar algún tipo de pérdida espiritual, ya se fue o ya se acabó. Entonces ahí vemos a José obedientemente como lo hace. Sale de donde, de Belén, y a, al sitio de Israel, como lo dice en esta palabra. Ok, seguimos ahora. Y aquí le doy un pequeño, diría, un esquema de lo que podemos estar viviendo o estaremos viviendo o estarán viviendo algunas personas que están
o no están en Cristo, están en el mundo, están en las tinieblas. No quieren saber de Cristo, no X, pero acontece cualquier situación que Dios disponga para sacarte de ahí y va a pasar esto, ¿no? Fíjense, antes de, o sea, aquí, antes nosotros, esa persona está en la vida antes de Cristo, está en las tinieblas, ¿no? En las tinieblas. Luego de eso, el camino que Dios va trazando, en ese camino, puede ser una persona, puede ser un acontecimiento, puede ser una situación, cualquier situación, llega a la aceptación. ¿Aceptas seguir el camino de Cristo o no? ¿Aceptas a Cristo como tu Salvador o no? Entonces, lo primero que debemos pensar es el camino hacia la aceptación. Creer que Jesús es el Salvador, el que redime el pecado, el que vino de arriba hacia abajo, ¿no? Y el que nació y está vivo y resucitó, nació, murió y resucitó y todavía y sigue vivo y es el que nos puede salvar. Entonces, la aceptación es lo primero. Luego, Jesús lo dice, quien creyera en mí y fuera bautizado, será salvo. Más el que no creyera, no, simplemente lo dice, el que no creyera será condenado, ¿no? Entonces, primero la aceptación, la aceptación. Luego, viene algo muy importante, no dejen el bautismo. Jesús lo dijo, hay que bautizarse. El bautismo es importante. Es un proceso en el cual, muy edificador, luego que tú aceptaste, tú puedes ir al bautismo, porque tú aceptaste por tu voluntad, creer que Cristo es el Salvador. Si tú aceptaste y ya lo sientes y sabes que es así, entonces viene el bautismo. Porque Juan lo dijo, ¿no? Juan lo dijo, que es la tercera fase, que eh, simplemente yo bautizo en agua, pero habrá alguien más arriba de mí que no soy digno de quitarle la sandalia, de desamarrar las prensas de las sandalias, que bautizará en agua, espíritu y fuego, perdón, en espíritu y fuego. Él bautizó en agua, pero habrá alguien más arriba de mí que bautizará en espíritu y fuego, ¿no? ¿Y quién es ese? Jesús. Recordemos que Jesús es el que nos dijo, cuando yo me vaya, conviene que yo me vaya, porque le voy a dejar el Consolador. ¿Y qué es el Consolador? El Espíritu. Entonces, él es el que únicamente puedes bautizar en Espíritu y fuego. Pero tienes que aceptarlo como tu Salvador, tienes que bautizarte, ¿no? Y luego vendrán, según la comunión que tú tengas con el Espíritu Santo, muchas cosas, muchos dones y muchas situaciones que te van a ir pasando y vas creciendo espiritualmente. En ese camino eterno, ¿no? Porque ya tú para hacer este proceso tienes la vida eterna. Jesús lo dijo. Entonces, luego de eso, de todo este proceso, que ya existió el proceso, viene el nacer de nuevo. Todo esto ya, bueno, idea va entre todo el proceso. No voy a decir que es el final, no, va entre todo el proceso del bautismo, ya estás naciendo, ya naciste y al final eres una criatura nueva. Entonces, de aquí no podemos devolvernos, no podemos volver a este camino, volver a este camino, porque este camino es vas a volver atrás. Tienes que seguirle otro camino, que es el camino que Dios ya te coloca, para que tú sigas otro camino. Ese camino, el camino de la salvación, el camino con Cristo. Ese es el camino. Por eso es que los magos, al ya tener la advertencia de Dios, que no sigan por ese camino,
No lo tenemos que decir. No tampoco podemos decir como Sara, que los ángeles de Dios le dijo, no veas para atrás, y ella vio para atrás y se convirtió en Sara. Entonces no podemos ser como Sara, tampoco. No podemos ver para atrás. Ya lo de atrás pasó. Tenemos que seguir para adelante. Creo que tengo algo más de último para concluir esta clase. Bueno, una señal el de nacer nuevo, una pequeña reflexión, esto de más que todo de Juan, donde dice Juan, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Coloqué en San Juan, de cierto os digo, que el que no naciera, ahora fíjense, en San Juan 3:5, dice el Salmo 3:5 dice, de cierto os digo, que el que no naciera del agua y del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces tenemos que nacer de nuevo, seguir el camino que Dios nos da, no ir hacia atrás, no ir por el nuevo camino que Dios nos da, por la nueva vida que Dios nos da, por el nuevo nacimiento que Dios nos da, seguir firmes, no dejarnos manipular por nadie para que abandonemos ese camino, solamente pedir orientación, fortaleza. Tenemos aquí, en este momento, a un ser que lo vimos, no estamos viendo, estamos estudiando en neumatología, en la asignatura de los días jueves, que es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Entonces, esa ser que está ahí, que mora en el templo, ¿y cuál es el templo? Nuestro templo, nosotros, mora en el templo de cada creyente. A él es que podemos pedir orientación, fortaleza, entendimiento de todo. Bueno, vamos a dejar la clase donde la tenemos. Espero que sea edificador para todos. Nos estaremos viendo en la próxima clase, ya el de la clase del día martes, donde vamos a estar estudiando lo que es los libros bíblicos. Bueno, la clase de mañana, más que vamos a estudiar los libros del Evangelio, para ver cómo están estructurados y están conformados cada uno de estos libros y a ver qué nos traen un aprendizaje nuevo. Nos vemos en la próxima clase. Chao, chao. Hasta luego a todos.